Hola chicos, el día de hoy vamos a ver respiración celular y fermentación. Todavía no terminamos con la célula. Este, Acuérdense que la clase pasada vimos fotosíntesis y quimiosíntesis. En esta ocasión vamos a ver qué es respiración celular y qué es fermentación. Están muy relacionados con bueno, pues aquí lo dice respiración celular, y la fermentación está muy relacionada con la respiración celular porque se lleva a cabo en organismos unicelulares, o sea una respiración anaerobia. Vamos a verlo a continuación para que vean de qué se trata. Um, Dice, la respiración celular. La energía de cada célula es la energía que requiere cada célula para realizar sus funciones y lo obtienen a través del proceso de respiración. Es igual que nosotros. Ya les había explicado que cuando nosotros hacemos nuestro proceso de respiración, oxigenamos la sangre, limpiamos parte de nuestros organismos, y lo mismo pasa con la respiración celular. Obviamente la célula necesita hacer este tipo de mecanismo, este tipo de actividad para poder hacer también determinadas funciones. Consiste en la oxidación gradual de los componentes orgánicos, fundamentalmente carbohidratos, con la obtención de la energía que la célula requiere y la producción de dióxido de carbono. Igual que nosotros, produce también dióxido de carbono o dióxido de carbono, necesita expulsarlo a través de la respiración, oxida los carbohidratos, obtiene energía. Es el mismo proceso en el cual realizamos nosotros. Obviamente las células no tienen un pulmón, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la mitocondria es la parte de la célula donde se lleva a cabo la respiración? En nuestro caso pues son los pulmones, y pues va variando dependiendo del ser vivo, ¿verdad? Acuérdense que hay diferentes tipos de respiración en los animales, de las branquias, de la tráquea, mediante los poros, la piel. Entonces, en este caso de la respiración celular se lleva a cabo de la mitocondria, y hacemos para que es fundamental para oxidar los carbohidratos y para producir y eliminar el dióxido de carbono. Existen dos tipos de respiración, ya lo sabemos, siempre lo hemos sabido desde la primaria, que es la respiración aerobia, que se realiza con la presencia de oxígeno, y anaerobia o fermentación, que no requiere del oxígeno para poder realizar este proceso. Nosotros tenemos de respiración aerobia. Los organismos unicelulares tienen la respiración anaerobia, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, hay microorganismos que viven en la tierra, que pues no necesitan del oxígeno ni nada, ellos solamente respiran a través de cualquiera de sus partes y no necesitan necesariamente el oxígeno para hacer este proceso de respiración. En la reacción global de la respiración aerobia sucede lo siguiente: es la glucosa más el oxígeno, que nos da igual a dióxido de carbono, o dióxido de carbono más el agua más la energía, ¿sí? Arriba de cada reacción está la fórmula. Por ejemplo, vemos la de la glucosa, 6C6H12O6 más 6O2, más el oxígeno, 6O2 más el dióxido de carbono, 6CO2, más CH2O, que es el agua, más el ATP, que es el adenosintrifosfato. Si se fijan, en la mayoría de los elementos que son un poco más cortos tenemos 6, que quiere decir que necesita, aparte de los dos que ya tiene, necesita aparte otras 6 moléculas para poder llevar a cabo la respiración aerobia, ¿sí? Dan de cuenta que es un esfuerzo que hacen, o es como la gradiente de exceso, en este caso de los elementos, por estar más, ¿sí? En más cantidad para poder llevar a cabo la respiración aerobia. Más adelante, creo que es en biología 2, es cuando vemos la respiración, el sistema respiratorio, para que vean más o menos de qué se trata. Y luego está la respiración aeróbica. Se dan 5 procesos, ¿sí? Es muy diferente la respiración anaerobia, perdón, que se lleva a cabo así en pequeñas cantidades o en pequeños procesos. Se da en 5 procesos: la glucólisis,
conversión del ácido pirúvico en acilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y proceso quimiostático. Primero vamos a ver la glucólisis. La glucólisis se deriva de la palabra griego gluco, que es azúcar, o lisis, desintegración, por lo que significa división del azúcar. Entonces, en un proceso de la respiración aerobia se desintegran todas las azúcares, ¿sí? Se realiza en el citol, que es el fluido citoplasmático de la célula, el liquidito que permite que los organelos o organulos de las células estén moviendo o estén fijos. Es gracias al líquido del citoplasma, que en este caso se llama citosol, y dado que no requiere de oxígeno, se divide en otras dos, ¿sí? Como no necesita el oxígeno, esta glucólisis se divide en otras dos aparte. Dice, es la inversión de energía, que consiste en la degradación de la molécula de la glucosa. Acuérdense que la glucosa tiene 6 carbonos, ahorita lo vimos en la fórmula, por la acción de las enzimas. Entonces hagan de cuenta que en este proceso de la glucólisis, que es el número 1, las moléculas degradan la glucosa por medio de las enzimas. Acuérdense que las enzimas eran la unión de varias proteínas. Y luego está el rendimiento energético, los átomos de hidrógeno con sus electrones que se desprenden de la oxidación de la glucosa. En el primero ya se oxidó la glucosa, y en el segundo se desprende esta glucosa que ya está oxidada, deja de existir. Hagan de cuenta que, si se acuerdan que por la pared celular se salían o desechaban lo que ya no servía. Bueno, en este caso, cuando ya se hizo la respiración, ya degradó la glucosa, se desprenden y pasan a través de la pared celular y ya es un desecho más de la célula, ¿sí? Acuérdense que es respiración, obviamente va a ser un desecho. Y luego existe la fermentación. La fermentación son reacciones anaeróbicas del proceso de catabolismo. Ya vimos anabolismo y catabolismo, ¿sí? Por los cuales el ácido pirúvico que se produce por glucólisis se convierte en ácido láctico o en alcohol. La fermentación tiene dos procesos, ¿sí? La fermentación láctica y la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica, una vez obtenidas las dos moléculas de ácido pirúvico, más adelante les voy a decir que es el ácido pirúvico, ante la falta de oxígeno, el ácido pirúvico libera CO2, dióxido de carbono, y se forman dos moléculas de acetaldehído, que al reducirse por acción enzimática de dos hidrógenos que se producen durante la glucólisis, se forman dos moléculas de alcohol etílico. Esto empieza desde que se obtienen las dos moléculas del ácido pirúvico. Cuando ya se obtienen las moléculas de ácido pirúvico, el ácido pirúvico libera el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, este dióxido de carbono que se libera forma dos moléculas. Estas dos moléculas son las acetaldehído. Y luego estas moléculas se reducen por acción enzimática, que la acción enzimática está muy relacionada con las proteínas. Y luego, al momento de hacer todo este proceso, primero es el ácido pirúvico y luego se libera el dióxido de carbono y luego forma dos moléculas de acetal y luego se reducen las enzimas, y luego ya de ahí se hace directamente el proceso de alcohol etílico y se forman las dos moléculas de alcohol etílico que hoy conocemos como fermentación alcohólica, que lo podemos encontrar pues en todas las bebidas alcohólicas que existen, y también hasta en el alcohol de curaciones o en algunos otros, en otras cosas, no necesariamente en estas dos. Y luego está la fermentación láctica. La fermentación láctica es la más común, ¿sí? Y es una fermentación natural, al contrario de la alcohólica que necesita todo un proceso. Esta fermentación láctica se lleva a cabo por medio de las bacterias lácticas que existen en el ácido pirúvico. Es reducido por el hidrógeno y se forma el ácido láctico y ya. Entonces es este proceso donde las bacterias agrían la leche, o cuando dicen es que la leche ya está agria o el yogur está agrio, todo lo que sea directamente de ¿cómo se llama? De la leche,
o este tipo de fermentación, el queso, el yogur, la leche, no sé, otras cosas que se derivan de ahí, al momento de agriarse, lo primero que hacen es, las bacterias, se reducen por el hidrógeno y se forma el ácido láctico y ya. Este tipo de fermentación es muy fácil, les digo que es natural. Si ustedes dejan la leche fuera del refri, inmediatamente las bacterias van a hacer su acción y se va a agriar la leche, o cualquier cosa que se derive de ella. Esta es la fórmula del ácido láctico. Si la podemos ver, está compuesta por mucho oxígeno. Acuérdense que el oxígeno también produce o hace más rápido el proceso de fermentación. Tiene 2 moléculas de hidrógeno, 1 de carbono, 3 moléculas de hidrógeno. Bueno, aquí tiene H3, entonces serían como 5 moléculas de hidrógeno y 1 de carbono. Les voy a poner 2 videos para que vean de qué se trata este proceso de la fermentación, el de la respiración celular. Primero vamos a ver el de la respiración celular, que es un poquito más fácil, por así decirlo. Vamos a verlo y luego seguimos con la fermentación celular. Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida, y es nuestro aparato digestivo el que realiza toda esa magia al fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía, como la glucosa, y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Para muchos de nosotros, respirar significa un intercambio entre oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones, pero la respiración celular que ocurre en las células de manera individual es más que un intercambio de gases. Vamos a ver 2 conceptos que son muy importantes en este tema, y el primero es la respiración anaerobia o anaeróbica. Y este es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía, sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de ciertos organismos procariotes como las bacterias. En segundo lugar tenemos a la respiración aeróbica o aerobia, y este tipo de respiración es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla en dióxido de carbono y agua, y se producen grandes cantidades de ATP. Y todo esto ocurre en presencia de oxígeno. Así es que ya estamos listos para hablar algunos aspectos generales del proceso de respiración celular. La respiración celular se divide en 2 fases, fase 1 glucólisis y fase 2 ciclo de Krebs, que por cierto incluye al transporte de electrones. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Inicia con la molécula de la glucosa y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. De esos productos finales, las 2 moléculas de piruvato van a tomar 2 vías, que pueden ser la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Claro, todo esto en ausencia de oxígeno. Pero cuando las condiciones presentan oxígeno, es decir, que hay respiración aeróbica, el ácido pirúvico o piruvato se va directamente a la mitocondria, donde va a iniciar una ruta metabólica llamada también ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y en este ciclo se da una sucesión de reacciones químicas, donde es liberada esa energía almacenada a través de la oxidación de la acetilcoenzima A, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en esta serie de reacciones se producen 36 ATPs, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Les presento la fórmula de la reacción química de la respiración celular, que inicia con glucosa más 6 moléculas de oxígeno, para darnos como producto final 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono más 38 moléculas de ATP, 2 que provienen de la glucólisis y 36 del ciclo de Krebs. Espero te haya servido este pequeño video. No olvides suscribirte y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Vamos
Vamos a ver el otro video, el de fermentación alcohólica y láctica. Aspectos generales de la respiración celular. Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, Voy a repetir. Vamos a dejar que se ponga para verlo. Para entender este tema es necesario regresar a la respiración celular, que se divide en dos fases, fase 1 glucólisis y fase 2 ciclo de Krebs, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la glucólisis. Así es que adiós, ciclo de Krebs. Para conocer los aspectos más importantes de la glucólisis te invito a ver el siguiente video. Muy en resumen vamos a recordar que la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones anaeróbicas e inicia con la sustancia de la glucosa y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADH. De estos productos finales vamos a tomar a las 2 moléculas de piruvato, quienes van a ser las protagonistas de este video. Cuando estas 2 moléculas de piruvato no tienen oxígeno, va a comenzar un proceso de fermentación, que puede ser fermentación láctica o fermentación alcohólica. Así es que comenzamos. Vamos a empezar por hablar de la fermentación. En general es un proceso catabólico que utilizan algunos organismos para obtener energía y nutrientes a partir de ciertos compuestos orgánicos. Una característica muy importante de la fermentación es que es una reacción anaeróbica, lo que quiere decir es que ocurre en ausencia de oxígeno. Todos estos procesos ocurren en el citoplasma celular y el objetivo principal es la síntesis del ATP, o en palabras más sencillas, la obtención de energía. Entonces tenemos a la molécula de glucosa que va a pasar por la glucólisis y uno de sus productos finales son 2 moléculas de piruvato. Estas 2 moléculas van a tomar 2 caminos diferentes, ya sea la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Hasta aquí creo que ya está muy claro todo este proceso. Así es que vamos a iniciar con la fermentación alcohólica. En el primer paso se libera un grupo de carboxilo del piruvato y este va a ser soltado en forma de dióxido de carbono, dejando así una molécula de 2 carbonos llamada acetaldehído. En el segundo paso, el NADH pasa sus electrones al acetaldehído, producido anteriormente, con lo cual se produce etanol y regresa el NAD positivo, que es necesario para mantener la glucólisis y en consecuencia el suministro de piruvato. Así es que aquí les presento la ecuación química neta de la producción de etanol a partir de glucosa. Las levaduras realizan la fermentación alcohólica, que se emplea en la producción de bebidas alcohólicas comunes, como la cerveza, el vino, así como la realización de panes. Es importante destacar que el alcohol es muy tóxico en grandes cantidades, tanto para las levaduras como para los humanos, en lo cual se ha establecido niveles de tolerancia que van del 5 al 21% aproximadamente. Fermentación láctica. La fermentación del ácido láctico, el NADH transfiere sus electrones directamente al piruvato, generando así una molécula de lactato. Las bacterias que producen yogurt lo hacen a través de fermentación láctica, así como los glóbulos rojos en el cuerpo humano. Y aquí te presento la ecuación de la producción de ácido láctico a partir de glucosa. La fermentación láctica también puede ocurrir en las células musculares, pero solo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio físico muy intenso y hay poco suministro de oxígeno. Seguramente alguna vez has sentido fatiga por la acumulación de lactato al hacer ejercicio.
Existen otros tipos de fermentación, sin embargo estos dos son los más importantes. También quiero hablarte que hay microorganismos implicados en las fermentaciones de alimentos, como las bacterias, las levaduras, los mohos, entre otros. Espero te sea de ayuda este pequeño video. Regálame un buen like y suscríbete. Chicos, Recuerda, entonces sueña sueños grandes porque al que cree... esto sería todo sobre la fermentación y la respiración celular. Espero que haya quedado muy claro. Gracias.